Buenas tardes, yo soy María José Sampere y cantante. Yo soy Mario González, también cantante. Ambos formamos pareja artística en el escenario y pareja en lo personal. ¿Empezamos? Contadme un poco cómo empezasteis con el canto. Yo empecé en el colegio porque hicieron como una especie de casting para tener voces para el coro en el colegio. Y fui una de las seleccionadas y a partir de ahí fue cuando empecé con el canto. Después estuve en un orfeón, el Estela, que era de la CAM, y ahí empecé a tener conocimiento del canto un poquito más específico. Y después ya empecé con el conservatorio. Normalmente ocurre lo que a María José y a mí nos ocurrió, que la afición o la semillita del canto nos viene de cuna. En nuestro caso, y en mi caso en particular, el amor por el canto y por la música en general viene un poco impregnada en el ámbito familiar. Desde pequeño, pues mi abuela cantaba muy bien, varios tíos míos también cantaban muy bien, y en las reuniones familiares pues se propiciaba el ambiente pues para que cada uno pues expresara pues con las canciones que se sabía, pues amenizara las reuniones familiares. Y de ahí, en concreto, a mí me viene un poco el interés por el canto. Así a los 5 años, en el colegio también, pues me oyeron cantar y me metieron de solista en el colegio, en el coro del colegio Agustinos. Y a partir de ahí pues empezó mi interés por la música. Aquello me gustaba mucho como expresión. Yo era una persona muy tímida, era un niño muy tímido, y aquello era como una herramienta pues para mostrar pues mi personalidad, que en el ámbito normal pues de día a día, en el día a día me costaba mucho. Y a partir de ahí empecé mis estudios de piano con la profesora Carmina Rodríguez, y ya pues después en el conservatorio fui integrante del Orfeón Mare Nostrum, donde Allí nos nos conocimos nosotros, y donde pues eso, compartíamos el amor por el canto, por la música en general y por el canto en concreto. Yo estuve en varios coros. El primero fue en el de la CAN, como he dicho. Después estuve en el Orfeón Mare Nostrum y compaginaba ese con el Orfeón Cantabile. ¿Siempre de solista? No, estaba de solista y después de coro. Siempre. Y ahí fue en el Mare Nostrum, fue cuando nos conocimos. ¿Y él era solista? Sí. Yo empecé en la cuerda, que se llama la cuerda, para los que no lo sepan, la cuerda es en el grueso, dentro del grueso de los coros. Empecé en la cuerda y luego pues poco a poco me fueron dando intervenciones como solista. ¿Y la vida de artista? ¿Alguna vez os habéis sentido patito feo, os han maltratado de una manera por tener esa sensibilidad que otros no tenían? Donde un mundo donde prima el fútbol o a lo mejor la chica, la gimnasia, no sé, mundo artístico. No, lo que pasa que siempre cuando dices que eres un cantante o músico, no sé, te dicen que eres una persona un poco rara. Sí, el artístico siempre es una cosa, entre comillas, un poco... Se pone un poquito, bueno, eres músico. No, yo creo que están bastante confundidos, bastante confundidos. Creo que los cantantes o los músicos en general, somos personas sensibles, pero aparte tenemos, creo que, un sentido muy amplio de la vida y ayudamos bastante a la gente cuando nos expresamos nuestros sentimientos. No solo es el fútbol, el deporte, todo tiene que estar en su sitio, pero la música muchas veces sí que es una cosa muy aparte. Y hay que decirle a la gente que no, que al contrario, da mucha vida. Sí que es verdad que el ser músico lleva implícito una sensibilidad especial. Yo, sin ánimo de hacer diferencias, que jamás las he hecho, sí, para mí como hombre, en algún momento de mi vida, esto, sobre todo en la infancia y en la pubertad, ha supuesto un hándicap a la hora de la imagen
de mi imagen respecto a la gente. Pues es verdad que, pues como repito, hay una sensibilidad especial que la gente capta y no se acaba de llegar a entender. Es un idioma, pues eso, que lo tenemos por los músicos o las personas con ese amor por la música. Y a mí sí que me supuso al principio un poco de romper con los cánones, porque en el colegio mis compañeros durante el recreo se dedicaban a jugar al fútbol, que yo también lo hacía en ocasiones, pero yo me inclinaba más por irme a ensayar con el coro, con los compañeros que como yo eran músicos. A ver, más cosas. Para empezar a cantar, ¿qué hay que tener? Pues para empezar a cantar hay que tener, en principio hay que tener una base que viene innata, que es lo que se llama el oído musical, el ser afinado, para que nos entendamos, que es algo que también se puede trabajar con ejercicios y sobre todo con mucha paciencia. El oído musical se puede trabajar, pero si lo tienes de forma innata es la base para poder empezar a educar o a practicar el canto. Y a nivel pulmonar, ¿necesitas más fiato, más capacidad? ¿Eso se entrena? Eso se entrena, se aprende. Empiezas, como ha dicho Mario, con ese oído musical, y después diríamos que el canto es como una cosa de psicología. Primero aprendes a escuchar y después de eso trabajas lo que es la respiración para que tú tener esa capacidad pulmonar para poder transmitir y poder cantar como adecuadamente. ¿Y cuándo se pasa de la imitación? Porque imagino que al principio tú cuando cantas imitas, ¿no? A tu profesor, a tu director de coro, no sé, me imagino a un compañero. ¿Cuándo se pasa de la imitación a la personalidad propia, al estilo propio? Como tú has comentado, siempre se imita a alguien. Ahora, por ejemplo, cuando escuchas en los programas cantantes o vas a concursos, cuando ves a los coaches, como dices tú, que dicen, ay, estás imitando, eso no es lo que realmente tienes. El cantante se hace y se crea, es su personalidad. Entonces empiezas, diríamos, imitando a ese cantante, pero automáticamente tú ya empiezas a crear tu estilo. Empiezas imitando y después te creas tú mismo. Evidentemente, como en todas las profesiones, pues uno tiene sus referentes. Entonces sí que es verdad que cuando las personas empiezan a interesarse por el canto o les gusta cantar, siempre tienen unos cantantes en los que se fijan y se tiende a la imitación. Pero cada uno evidentemente tenemos nuestra voz, cada persona es diferente en todos los aspectos, pero la voz es muy particular. El sonido de cada una de las voces y por mucho que tú intentes imitar, tu color, la forma de impostar o la forma de emitir el sonido es solo y exclusivamente tuyo. Porque tu caja de resonancia es propia de suya. Sí, tu capacidad de por ejemplo, tener unas notas graves puede ser diferente a las mías que a las de él. Igual como las altas, yo tengo una capacidad a lo mejor más elevada que la que tenga él. Entonces cada uno tiene que saber sus límites, claro, para poder cantar. A nivel físico, a poco que conozcáis el instrumento fonador, pero como todo, como las manos, como los ojos, son exclusivos de cada persona. Las cuerdas vocales también tienen una forma particular de cada una de las personas. Yo en concreto tengo una malformación congénita en las cuerdas vocales que se complementan y eso me da un color particular. El color, digamos, es la personalidad, por llamarlo así, y sin entrar en más detalles, es la personalidad de la voz. Es un sonido que lo hace particular. Diferente. Entonces, claro, cada cuerda vocal de cada persona tiene su forma particular e irrepetible. Entonces hace que la voz se emita de esa manera, diferente en todas las personas y dependiendo efectivamente
de las cuerdas vocales, de todo el aparato fonador, de la caja de resonancia. Se canta con todo el cuerpo es el instrumento. Evidentemente el sonido se crea en el aparato fonador, pero todo el cuerpo es el instrumento. Por eso es tan particular. Cantar todos podemos, como hemos dicho al principio, con unas bases mínimas, con unas pequeñas dotes, por así llamarlas, todos podemos cantar. Cuando tú te propones dedicarte a cantar, a educar esa voz, surgen pues una serie de condicionantes que en algún momento sí pueden pues decirte esto es muy duro, no puedo con ello, o no, esto no es para mí, porque cuando te metes en profundidad a conocer lo que es el canto y ves la exigencia, si quieres dedicarte a ello, en ocasiones sí que dices, te planteas el continuar o el no continuar. Evidentemente va ligado como... si en algo nos distinguimos, que aunque a mí particularmente no me gusta distinguir cantantes de músicos, porque ambos somos músicos, pero sí que es verdad que el tener el instrumento formando parte de tu organismo complica un poco el trabajo con ello, porque es todo muy intuitivo, uno tiene que conocerse muy bien. Evidentemente, pues el piano, los violines, todos los instrumentos tienen su qué, y tú tienes que conocer mucho el instrumento, pero no deja de ser algo tangible. Los músicos instrumentistas tienen su instrumento y lo pueden sentir de forma más tangible. Nosotros hay que trabajar mucho la intuición y el autocontrol y el autoconocimiento, y eso a veces es bastante complicado y bastante difícil. Luego, a nivel personal, sí que es verdad que cuando tú te pones a tocar al piano, si tu estado anímico no es del todo bueno, pues sí, se nota. Pero ahí yo sí que hago unas distinciones que pues, en los cantantes eso nos afecta todavía más. Es un hándicap que nosotros tenemos que afrontar con mayor decisión o con más manejo de la psicología propia y del autoconocimiento, como decía antes. Sí, como dice Mario, y al principio, como yo comentaba de los cantantes y los músicos, tenemos que tener siempre un estudio muy personal de tu cuerpo, de tus sentimientos, porque eso te afecta a la hora de cantar. Como él dice, los músicos en general, ellos cuando tienen algún fallo saben corregirlo porque tienen el instrumento en su mano, pero nosotros los cantantes no. Los cantantes tenemos que saber por qué hemos fallado aquí, tenemos que pensar, tenemos que saber por qué ahora me sale y el otro día no me salía. Y todo eso en décimas de segundo. Sí, eso es sin que se note ante un público. Nunca puedes tener un gesto de decir, ay, ya he hecho este fallo. Tenemos que ser como... No se debe hacer, porque entonces sí que lo notas tú y lo nota el público. Entonces tenemos que ser en ese momento pues como una roca, decir, bueno, hemos fallado aquí, pues ahora tenemos que sobreponernos y seguir adelante. Pero después eso sí que lo llevas cuando ya terminas y has terminado la canción y estás fuera del escenario, decir el por qué has tenido ese fallo. Y eso, quieras que no, muchas veces sí que te hace tirar la toalla. Decir, ¿por qué yo he hecho esto y ahora no me sale? Y entonces tiene, como él dice, mucha psicología para decir, bueno, vamos a seguir adelante y vamos a seguir trabajando. Cuéntame qué pasa en el escenario. Quiero decir, tú subes como una persona mundana y normal, ¿vale? Y de repente en ese escenario hay una transformación, un proceso, ¿vale? De creación absoluta, ¿no? Y en los ensayos te salía una cosa y ahora de repente te sale mucho mejor, ¿no? Dame qué es lo que pasa, si es que sois capaces de analizar todo eso a la vez que estáis cantando. Sí, es algo muy difícil de explicar. Por eso al principio decíamos lo de la sensibilidad de los músicos. Es algo muy difícil de explicar, pero cuando te subes al escenario, evidentemente hay una transformación
Es como, creo que este ejemplo lo entenderemos todos, como los actores. Nosotros nos subimos al escenario y adoptamos, o se debe de adoptar, para sacar el mayor partido de la interpretación, adoptamos el personaje del aria o de la romanza, o nos metemos en el papel del personaje que canta la letra de la canción. Hay una metamorfosis que dejas a un lado parte de tu personalidad para adquirir o para vivir lo que estás cantando en ese momento. Realmente, yo, por ejemplo, cuando estoy antes de entrar en el escenario, súper nerviosa, es un nerviosismo muy especial, porque dices, vas a entrar al escenario, no sé cómo voy a hacerlo, y entonces es pisar, hacer un pie en el escenario y es completamente diferente. Ya estoy ante un público y quiero expresar la romanza o el aria o la canción como debe de ser. Por lo menos lo intento. Y entonces ahí es cuando digo, aquí os dejo lo que yo creo que tiene que expresarse en esa canción o en esa aria. Y aunque estás en oscuro, estás viendo a esa gente cómo te transmite que lo que tú estás cantando, él lo está aceptando. Evidentemente, como todos los artes, es un intercambio de energía o de sentimientos o de impresiones. Tú estás emitiendo un sonido, estás cantando, expresando, y el público te responde con sensaciones. Es algo inexplicable pero básicamente es eso. O sea, tú desde el escenario sientes la respuesta que está teniendo tu actuación en las personas que te están viendo o te están escuchando. Agradecimiento, yo creo que es un sentimiento de agradecimiento. Por ambas partes, sí, es recíproco. Muy bien. Y ahora ya para terminar, por favor, podéis hacer una demostración de lo que hacéis. Así, pum, a saco. A ver. Pues la de Gabriel Soboé, ¿podríamos saber? Vale. A ver. Bueno, vamos a ver. ¿Sí? Sí, vamos a ver si sale. ¿Vale? Venga. No, coge el tono. A ver. Vale, 1, 2 y 3. Bravo. Y para el segundo capítulo, ¿qué habéis pensado? ¿No? Con pianista entonces. Yo creo que sí. Sí. Con pianista. Y que puede aportar él su faceta de pianista y lo que hace en el conjunto. Efectivamente. ¿Vale? Cuando acompañan a los cantantes. Que es diferente. Ahí qué pasa, ahí que tiene que haber como... Complicidad. Y mucha complicidad. Y mucha sincronización. Son matices que el cantante y el pianista a la vez nos vamos diciendo, pero sin decirnos nada.
Por ejemplo, queremos alargar una frase, el pianista se queda esperándote o el mismo pianista te está diciendo lígame esto o házmelo más largo o hazme aquí un piano o hazme esto aquí un fuerte. Pero eso es una ingeniería brutal. Sí, sí. Es magia, yo creo que es una magia, que se fusionan los sentimientos que decíamos al principio entre el cantante y el instrumentista. Por eso es importante pues conocer bien a la persona o al músico con el que estás trabajando, que de todas formas yo defiendo que es más intuitivo que aprendizaje, que un aprendizaje. Yo he cantado la primera vez con músicos, con grandes músicos, que no hemos necesitado ni hablar ni nada. Y ese lenguaje no escrito pues existe ahí. Es una comprensión mutua de lo que se quiere hacer, saltándonos un poco o tomándonos licencias sobre la partitura. Es mágico. Muy bien, pues nos quedamos así, esperando el segundo capítulo con ansia. El segundo capítulo, si este os ha gustado, os va a gustar más. Más todavía. Hasta la próxima. Muchas gracias. No chicos. faltéis. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias por escucharnos. Si te gusta el contenido, suscríbete, porfa, y dale like a todos los vídeos que puedas. Gracias.